Hola a todos, gracias por participar de esta charla en la cual vamos a hablar sobre fuga de información, un tema que resuena mucho estos días, pero se viene dando hace tiempo ya, con lo cual vamos a mencionar algunos ataques cibernéticos que se dieron y vamos a también mencionar vulnerabilidades que algunas las conocerán muy bien, otras un poco menos y otras a lo mejor no se dieron ni siquiera cuenta que tienen. Así que primero vamos a empezar por presentarnos. Yo soy Gabriela, hace unos 6 años que trabajo en el área de Threat Intel y me especializo en lo que es el análisis de malware. También doy clases en una universidad, soy ingeniera, especialista y ahora estoy cursando una maestría. Mi nombre es Luciano, yo soy director de la parte de Threat Intel en Deloitte. Y nada, hace muchos años estoy con esto de seguridad y en los últimos más o menos 5 años estamos poniendo mucho corazón y todo nuestro esfuerzo en hacer cosas de defensa. Excelente. ¿Y qué vamos a ver entonces? Al pensar en lo que es fuga de información, el principal tema que se nos tiene que venir en la cabeza es qué vulnerabilidades tenemos que nos hacen susceptibles a sufrir una fuga. Entonces, primero repasemos cuáles son algunas vulnerabilidades con la cual estamos más familiarizados. Por lo general, estamos acostumbrados a ver vulnerabilidades que tienen que ver con software, con tecnologías, a los cuales se le asigna un código conocido como CVE o Common Vulnerability Exposures y que los proveedores de seguridad nos ayudan a priorizar en base a un sistema de puntaje. Mientras más crítica la vulnerabilidad, más puntaje va a recibir, con lo cual uno debería darle más prioridad y atender esa vulnerabilidad aplicando el parche correspondiente. Estos recortes que van a ver en la presentación son solo algunos ejemplos de vulnerabilidades que podemos encontrar en las noticias, como en su momento, en 2017, apareció la vulnerabilidad en el protocolo SMB que ayudó a la diseminación del ransomware WannaCry. Últimamente lo que se ve mucho son ataques que afectan VPNs o RDPs, generalmente debido a contraseñas débiles o poca seguridad. Y una vez dentro de la red, los atacantes la estudian y tratan de ver dónde está lo importante y cómo está estructurada nuestra red y así llevar a cabo los ataques. También últimamente vemos muchísimos ataques de ransomware dirigidos. En el 2016-2017, cuando fue el auge de los ransomware, si bien desde los años 80 se conocen, este último tiempo se pusieron de moda los ataques dirigidos con un esquema de afiliados con los que se implementaron, por ejemplo, ransomware como Maze, Revil, que también se conoce como Sodinoviki, o Netwalker, y la finalidad de el uso de estos ransomware en esos ataques no es arrojar el ransomware en sí, sino que primero el atacante hace un estudio de la red, trata de filtrar datos sensibles de la organización, archivos, y luego arroja el ransomware para producir dos cosas. Por un lado, tratar de tapar las huellas y por el otro, extorsionar a las víctimas para que paguen el rescate por sus archivos, a cambio de que no se hagan públicos. Este esquema de afiliados funciona más o menos así. Los programadores del ransomware le dan los binarios a los afiliados para que los afiliados se encarguen de distribuir el ransomware y hacer los ataques. Y muchos de estos esquemas le prometen un 60-70% de los pagos de las víctimas a los afiliados y el otro 30% se lo quedan ellos. Incluso tienen páginas web en la dark web donde todas aquellas víctimas que no pagan son mencionadas y sus archivos son publicados como castigo por no pagar. Otras incluso tienen subastas para que algún interesado compre la información. También se ve mucho en las noticias a un actor malicioso conocido como TA505, que hace un tiempo es conocido, pero lo interesante es que este atacante
trabaja en colaboración con otros actores maliciosos. Es decir, muchas veces nos pasa a nosotros cuando trabajamos en casos de respuesta ante incidentes que al inicio del incidente vemos artefactos que corresponden a este actor y posteriormente observamos artefactos que corresponden a otros actores en la misma víctima. Con lo cual lo que se cree es que este actor abre las puertas de las empresas y luego vende los accesos a otros atacantes. Las vulnerabilidades no solo tienen que ver con debilidades de software, sino que también pueden estar relacionadas con usar contraseñas débiles o caer ante un engaño. Me imagino que muchos de ustedes, en el contexto de la pandemia, como me pasó a mí, habrán recibido un email de una plataforma de streaming conocida para cambiar contraseñas y cambiar los datos de las tarjetas de crédito porque a lo mejor les dice que fue rebotadas, pero ¿cómo funcionan estos ataques? Estos ataques funcionan usando ingeniería social, que son técnicas de persuasión que utilizan los atacantes para engañarte y que vos realices actividades o acciones que ellos quieren que hagas. Entonces, generalmente ponen un hipervínculo en el mail que te envían, que cuando lo tocan les abre el navegador a ustedes y les muestra a ustedes una página muy similar a la del servicio legítimo. Uno pone sus datos en esa página y luego la página carga y les muestra un aparente mensaje de error para que vuelvan a ingresar sus datos. Pero, ¿qué es lo que pasó por detrás para que se vea eso realmente? Lo que pasó es que la página que ustedes abrieron no era la página original, sino que era una página muy similar que una vez que ustedes ponen sus datos, los redirecciona a la página original, la página legítima, para que ustedes no sospechen nada de lo que pasó, pero mientras tanto los atacantes se quedaron con sus datos. Bien, veamos ahora otros ejemplos de vulnerabilidades que son un poco menos consideradas o de las que quizás no se conocen tanto o que les son menos familiares. En este contexto particular en el que estamos viviendo, surgieron los atacantes que específicamente buscan conseguir información sobre los avances tecnológicos de las vacunas de COVID-19. Este tipo de ataques se podrían clasificar en lo que es el espionaje industrial y lo importante de esto es entender que los atacantes se adaptan al contexto para sacar el mejor provecho de cada situación. Saben que esta investigación, esta información es sumamente crítica, con lo cual van a tratar de conseguirla. Este tipo de ataques se caracteriza por tener una fuerte etapa de reconocimiento en la cual se suele usar un software que les permite no solo tratar de discernir la tecnología que la víctima esté utilizando, sino que también trata de explotar vulnerabilidades asociadas a esas tecnologías. Y muchas veces el reconocimiento es la entrada para luego utilizar un infostealer, es decir, una pieza de software diseñada para filtrar información. Estos cuadros que ven en pantalla muestran las distintas familias de infostealer detectadas este año, donde el color representa la cantidad de muestras encontradas, es decir, mientras más oscuro, más muestras vimos. Y fíjense la cantidad enorme de familias que componen esta categoría de infostealers y que se vieron fuertemente utilizados estos últimos meses. Muchos de estos ataques usan sitios comprometidos para distribuirlos o para almacenar la información obtenida y otros ataques son posibles gracias a lo que se conoce como bulletproof hosts. Los bulletproof hosts son servicios que no solo permiten almacenar malware, sino que también se usan para reconocimiento o ataques de denegación de servicio. Estos tipos de servicio permiten que las campañas de los atacantes duren más al ser más difíciles de detectar y de dar de baja, ya que, como decimos en Argentina, hacen la vista gorda. Es decir, deciden ignorar el uso ilegítimo que le dan sus clientes, permitiendo que se den los ataques. Por ejemplo, a mí en particular me tocó hacer una investigación de un atacante que se llama Machete,
que principalmente ataca Latinoamérica, y este atacante usa archivos de configuración ofuscados para ocultar los FTP a los cuales se conecta, pero lo que hice en ese contexto, en esa investigación, fue analizar más de 100 muestras a lo largo de casi 10 años de actividad que tienen estos atacantes, y lo que descubrí fue que en todo ese tiempo no había más de 10 IPs diferentes utilizadas en los ataques. Y eso se debe a que este atacante usa bulletproof hosts que le permiten justamente reutilizar parte de su infraestructura a lo largo del tiempo. También tenemos las vulnerabilidades en cloud o en la nube. Hoy en día todo el mundo usa la nube, muchos de nuestros servicios o datos están en la nube o, en otras palabras, servidores de terceros. Y estos servicios que no solo involucran proveedores conocidos, sino también redes sociales o sitios de hosteo de archivos como Dropbox, pueden ser utilizados también para filtrar información. Muchas empresas suelen limitar el acceso a estos sitios de intercambio de archivos, pero a veces se limitan a lo que son sitios conocidos. Y muchas veces lo que pasa, por ejemplo, nos pasó en otro incident response, en el que vimos que los atacantes habían usado un sitio para filtrar archivos o para descargar archivos que no era tan conocido. Entonces, en las reglas de ese cliente no estaba ese sitio, con lo cual tuvieron éxito para bajar un exploit y escalar privilegios y realizar el ataque que quisieron realizar. Acá en pantalla vemos un ejemplo de un posteo de Instagram que simulaba ser un posteo de una famosa cantante, pero en los comentarios dejaron comandos para que el malware los interprete, es decir, una pieza de malware sabía exactamente qué posteo de Instagram ir para leer ese comentario en particular, interpretar el comando escrito y actuar en consecuencia. Sacamos la foto porque era un poco subida de tono, pero les dejamos el encabezado en la slide y lo pueden googlear y ver de qué se trataba. También es muy común ver el uso de Cobalt Strike, que es una herramienta legítima, pero los atacantes la usan para alcanzar sus objetivos, y acá en la pantalla pueden ver un ejemplo de que la usaron a través de Dropbox. Por otro lado, tenemos los BEC o Business Email Compromise. Este tipo de ataques permite que los atacantes obtengan dinero a través de transacciones bancarias ilegítimas, y también a nosotros nos tocó participar en un caso en el cual los atacantes habían logrado comprometer el email de una persona muy importante de un banco que se encargaba de aprobar las transferencias bancarias, y así lograron obtener dinero. Primero lo que hicieron fue crear reglas en la cuenta de email que se encontraba en la nube para que la persona afectada no vea los mails que estaban involucrados en el fraude. Luego estudiaron los emails intercambiados entre el banco y uno de los clientes y armaron un dominio similar a el de ese cliente, lo que se conoce como domain spoofing, agregándole una letra en el medio del dominio para intercambiar emails de transferencia de dinero con una cuenta asociada a este dominio, recibir posteriormente la aprobación y mandarle un email a un analista para que haga efectiva la transferencia. Este esquema les funcionó una vez hasta que un analista encontró sospechosa una segunda transacción y además el cliente afectado notó el faltante de dinero. ¿Qué podemos entonces concluir hasta el momento, Lu? Lo que podemos concluir es que, bueno, todas esas vulnerabilidades que nos contaste, Gaby, son las cosas, por decir así, las cosas que conocemos, ¿sí? ¿No? Pero a mí me gusta siempre basarme en algunas cosas de historia. Hay una historia que está muy interesante y va a lo que está ahí en pantalla. Es específicamente cuando estuvo el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, al secretario de Defensa, en ese momento era Donald Rumsfeld, le preguntaron
cómo es que las Torres Gemelas, cómo es que pudieron atacar las Torres Gemelas, ¿no? Por Estados Unidos, todo lo que representa del mundo. Y él respondió de una forma así muy simple y muy drástica, dijo, nos atacaron porque tuvimos falta de imaginación. Entonces dijo una cosa así, diciendo, ¿qué acaba de decir este tipo? No, no lo puedo creer. Y él dijo algo así, nosotros no tuvimos la imaginación necesaria como para pensar que iban a tomar un avión y hacer un ataque con un avión. Y eso es así bastante fuerte. Posteriormente, en una serie de charlas, que él siempre fue bastante así verborrágico cuando hablaba, de una frase que la ponemos acá, que creo que es muy interesante para intentar poner como un ejemplo de lo que nosotros queremos transmitir a través de esta charla. En esa conferencia dijo algo así como, hay cosas que conocemos, cosas que sabemos, pero también hay cosas que sabemos que no conocemos, es decir, cosas que no sabemos. Pero también hay cosas que no sabemos que no conocemos. Esas son las cosas que no sabemos que desconocemos. Y si lo ponemos así en algunas palabras quizás más simples, yo sé que si voy quizás a China, yo sé que tengo que aprender algún lenguaje, pero si ya quizás me meto en el medio del Amazonas, no sé qué lenguaje hay. Hay cosas que contextualmente no sé y no las voy a saber, y esas son las cosas que realmente nosotros desconocemos. Y hay un montón de cosas que no sé que a su vez voy a desconocer. Eso da un contexto de intentar interpretar lo que básicamente intentar conocer, intentar pensar todas las posibilidades que uno puede llegar a tener para prevenir, en este caso, como esta charla, es la fuga de información. Y en eso, si pasamos más o menos al slide siguiente, queremos empezar a hablar a algo que no se habla tanto, em, que nosotros queremos traer a todo esto, que es hay que pensar, como dijo Gaby, que dio varios ejemplos de vulnerabilidades, cosas que se explotan, cosas que triquean a la gente, le hacen alguna trampa para lograr plata, lograr que pongan credenciales. Y eso está genial, eso, de nuevo, tenemos un gran mercado que nos dice todas las cosas que son mal, pero tenemos que pensar también que una vulnerabilidad también es la falta de visibilidad. Y aquí Gaby creo que nos puede dar un overview bastante lindo de lo que representa lo que es la falta de visibilidad. Exactamente. ¿Qué significa la falta de visibilidad? Por un lado, hablemos de logs. La falta de logs nos impide saber qué está pasando en nuestros sistemas, qué está pasando en nuestras redes. Muchas veces en casos de respuesta ante incidentes, al pedir logs a los clientes, no cuentan con una infraestructura que soporte la correlación de datos que surgen de sus propios sistemas o ni siquiera tienen activados los logs, con lo cual cuesta muchísimo determinar qué pasó. Por otro lado, el monitoreo. A veces pasa que los clientes efectivamente cuentan con herramientas que permiten el logueo de eventos y las correlaciones, pero nadie los ve. Entonces, son solo datos que se van apilando sin que nadie haga nada al respecto y cuando uno pide los logs, muchas veces también pasa que nos dicen que les llevaría horas recuperarlos y están súper guardados, con lo cual no sirve. Muchas veces los datos están ahí, pero al no verlos, los problemas pasan desapercibidos. También están los procesos. No saber a quién acudir ante un problema como la fuga de información o qué hacer ante tal situación, ante una situación de ataque, por ejemplo, o saber quién debería tener acceso y quién no a los sistemas afecta la visibilidad. Y por último, mencionamos la información, la falta de clasificación de la información para saber qué es lo más sensible y debería estar resguardado, no saber cómo es nuestra propia infraestructura, no saber cómo están conformadas nuestras redes o cómo deberían funcionar nuestros sistemas, afecta la visibilidad.
Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto, Lu? Y ahí está esta frase que es dura y ya se ha usado en algún otro slide seguramente. Está esto de que la verdad es que si vos permitís que un atacante conozca más de tu red que vos mismo, básicamente casi diría no es tu red, es la del atacante, ¿no? Con lo cual también podemos anillarlo, decir, si vos no invertís, y invertir a veces no solo es dinero, sino es recursos, entrenamiento, súper importante entrenamiento para las personas que estén adecuadas con la tecnología y entender, como dijo Gaby mismo. Eh, Realmente si te preocupas mucho, como dice la frase, dinero en café, en vez de asegurar los sistemas, y de alguna forma te van a hackear. Es así como va a pasar. Y es más, andás a ver, como dice Richard Clark, que fue, bueno, el encargado de la oficina antiterrorista de Estados Unidos, quizás mereces ser hackeado, porque, bueno, no pusiste la atención que deberías, no pusiste los recursos, que de nuevo, no solo es dinero, sino humano, entrenamiento y un montón de otras cosas para salvaguardar tu red, básicamente. Ahí queremos empezar a hablar un poquito más en el próximo slide de esto de la fuga de información. Cosas, de nuevo, como estamos en esta parte, ya hablamos de las cosas que conocían y ahora es las cosas que quizás no conocían tanto. No sé quién puede decir, ¿sabes qué? En mi trabajo, en mi empresa o en donde sea, están logueando los requests de DNS. Yo voy a decir, ¿para qué voy a requerir? ¿Para qué quiero saber, no sé, todas las veces que voy a Google, lo que sea? Y es porque, bueno, la gente mala puede utilizar este tipo de protocolos DNS como para hacer transferencia de información. Ahí en el screenshot que está en pantalla, eh, eh, atacantes desarrollaron todo un protocolo que funciona a través de request DNS, o sea, se transfiere información, exfiltra información a través de DNS, lo cual es súper interesante porque muchas empresas no lo loguean, ¿no? Vos decís, no, ¿sabes qué? Es una cosa súper rara, algo que pasó una sola vez. ¿Sabes qué? No tanto. En el próximo slide lo van a ver. Acá únicamente está plasmado ataques que se usaron piezas de malware con diferentes familias, en asociaciones y todo lo demás, solamente en los últimos años, solamente de a partir del 2016 en adelante. No sé si lo notan. Fíjense, tomen en un segundito de pantalla para verlo. Son un montonazo. O sea, realmente son un montonazo. Empezamos con las cosas de POS, que es tipo para sacar información de tarjeta de crédito, filtración. Hay posiblemente varios países que están a través de esto y se usa muchísimo en otros lugares. Tenemos casos súper importantes como fue eso de Project Sauron, lo que fue de DNS Espionage. Tenemos CTATL, tenemos advisories que sacaron el US CERT diciendo, che, empiecen a mirar esto porque está pasando y está pasando un montón. Queríamos graficarlo esto de alguna forma así, como para intentar brindar un pantallazo de que entiendan que esto está muy en vivo y es algo que está pasando y va a pasar y va a continuar porque es una tendencia también muy importante. Entonces, de nuevo, está esto de lo que sabíamos y lo que no sabíamos y lo que tenemos que empezar a entender que es muy importante. En el próximo slide mostramos una cosa que es muy interesante. No sé si se recuerdan algunos quizás de los pelitos blancos como yo, había hace mucho tiempo la NSA o inclusive la CIA hablaba de esto de going dark. Esto de going dark significa, y hay varios papers inclusive ahí, hay publicaciones en internet y todo demás, que básicamente ellos decían, che, mira, la gente está empezando a usar buena cripto, tenemos que empezar a backdoorear esa buena cripto, o sea, a través de acuerdos con los que hacen el cripto o de alguna forma, porque si no nos quedamos sin visibilidad, sin poder ver lo que está pasando. Bueno, eso que pasaba en las agencias ahora está de alguna forma pasando en las empresas, no sé, llamar así, en las empresas privadas, en el hecho de que empieza a haber más desarrollo de malware que utiliza SSL para la filtración de información o para tener un canal de comunicación hacia afuera, ¿no? Entonces digo, SSL, encripción, todo un layer, un montón de cosas que
no lo puedes ver nada entre medio. Entonces tenés que decir, bueno, tengo que empezar a revisar un poco más de SSL, a quizás hacer man in the middle, empezar a desencriptar esa información. Todos esos tipos de problemas se presentan en esto que es, bueno, fuga de información por el hecho de intentar entender por qué canales tenemos también pensar que se pueden llegar a ir información, básicamente, ¿no? Ahí, Gaby, no sé qué te parece. Ahí esto de fuga sí con SSL es una gran tendencia últimamente y quería ver también tus perspectivas sobre eso. Sí, cada vez se ve más y no tenemos que ser ajenos a esto, tenemos que saber qué es lo que los atacantes usan regularmente, cómo van evolucionando para cada vez defendernos mejor. Y lo que podemos decir entonces en definitiva es, cuanto más sepamos de nuestras redes, cuanto más sepamos sobre cómo actúan los atacantes, qué técnicas usan, mientras más visibilidad tengamos, mejor nos vamos a poder defender y más herramientas vamos a tener para poder defendernos ante los ataques que puedan afectarnos. Lu, Fantástico resumen, la verdad, fantástico. Y es eso lo que decíamos, y ahí tenemos la frase, si conoces al enemigo, a ti mismo, no debes temer de los resultados en 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Pero si no conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Básicamente lo que queremos transmitir en esta charla a todos ustedes es eso, empezar a ser más consciente de las cosas que quizás no sabemos, empezar a indagar más en todo eso gigante que tenemos que proteger todos los días y empezar a conocer, a ver qué podemos pensar, qué imaginación podemos poner en un punto donde ahora actualmente no tenemos quizás visibilidad y pushar para poder lograrla. Es el mensaje más o menos que queríamos contar con esta charla. Les agradecemos un montón y bueno, dejo a Gaby que les agradecemos que termine. nos hayan escuchado, como decía Luciano, y esperamos que se puedan llevar ideas de esta charla y sigan disfrutando la eco. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao, chao.